Ayer, hoy y siempre. Somos lectores. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Invitado de honor, Portugal. Expo Guadalajara, del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Ahora nos encontramos con una alternativa muy interesante. Desde el título me llama la atención, con Sofía Macías, que nos viene a presentar los niños, cómo le hacen para tener iniciativa. Porque ahorita los niños vienen con un chip muy diferente y es una manera de pensar en donde se sienten los dueños del mundo, pero la iniciativa no la vemos por ningún lado si es que alguien no les ayuda a tenerla, y creo que tú tienes la clave para eso. Bienvenida. Claro, de alguna manera, efectivamente, quizás estas nuevas generaciones tienen mucha información, tienen muchos deseos de cumplir metas, pero a veces no saben cómo dar ese pasito para accionar y lograrlas, ¿no? Entonces, justamente pensando en cuáles son los retos que van a tener hacia el futuro, que digamos que en unos pocos años, pues la verdad, todo el ambiente laboral va a cambiar, ¿no? O sea, muchas de las compañías que a lo mejor hoy son muy grandes, la tecnología las va a desplazar, o los mismos puestos de trabajo van a cambiar por el tema de la automatización, por pues ahora la competencia ya no es nada más los niños con sus mismas escuelas o sus compañeritos de clases, sino cuando salgan a la vida pues no van a competir nada más con su estado o con niños de su país, sino también con chicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto y en que una gran carencia de los adultos en México es tanto el tema de cómo manejar sus recursos, la educación financiera, pero también que a veces pues a lo mejor tenemos muchas ideas, pero no las concretamos en iniciativas que nos ayuden tanto a generar un mejor ambiente en la comunidad como a tener mayores recursos. Creamos Tengo Iniciativa, que es una serie de libros de texto de educación financiera y emprendimiento para primaria, desde primero a sexto de primaria con SM. Perfecto. A Cari, te cedo el micrófono porque seguramente ya te surgieron algunas dudas. Bueno, por primera vez, es lo primero que veo. Y la verdad se me hace muy interesante. ¿Cómo te llegó esa idea de mostrar eso de conocimiento a los niños de primaria? Bueno, yo empecé a hacer educación financiera hace 10 años, pero para adolescentes, jóvenes y adultos. Y algo que noté es que si bien los adultos podemos aprender mucho de educación financiera, la verdad es que ya estamos corrigiendo todos los errores que quizás ya tuvimos, las deudas, los problemas. En cambio, algo que pasa con los niños es que como ellos tienen un panorama fresco, si tú empiezas a realmente incentivar buenos hábitos financieros, una mentalidad más emprendedora desde que son pequeñitos, ellos pueden adquirir estas habilidades mucho más rápido que un adulto, pero sobre todo no van a pagar caro los errores que a lo mejor nosotros sí ya cometimos y que a lo mejor aprendimos cómo manejar el dinero o cómo administrarnos, cómo ahorrar, cómo invertir, ya muy grandes y a lo mejor hasta cuando ya tuvimos el problema, ¿no? Ya cuando te metiste en la deuda, no para prevenirla. Cómo funciona el dinero, pues va a ser muy difícil que realmente los niños puedan desarrollarse en todo su potencial. Entonces, en Tengo Iniciativa nos basamos en este marco de UNICEF y sacamos todas las habilidades adecuadas para cada nivel de edad. Entonces, tú puedes ver cómo los niños más chiquitos a lo mejor van a aprender cosas muy básicas, como diferenciar sus deseos y sus metas, ¿no? Pero los niños un poquito más grandes ya empiezan a ver cuando tú quieras llegar a un plan, cuando quieras llegar a un objetivo, cuáles son los recursos que vas a necesitar para ese plan y para llevarlo a cabo, ¿no? Y los más grandes ya empiezan a ver temas mucho más elaborados, como el presupuesto, como las inversiones, como ya pensar más estructuradamente cuáles son mis habilidades, cuáles son mis gustos, y esto cómo lo puedo utilizar en un futuro para tener una carrera en la que yo sea bueno, aporte algo a la sociedad, pero también sea satisfactorio, claro, ¿no? Claro, que cumpla las expectativas que tienes de vida. Y además tienen proyectos ellos que tienen que llevar, se llama Tengo Iniciativa porque tienen un proyecto en cada grado. Okay. Los niños más pequeñitos tienen un proyecto para mejorar algo en su casa. Y puede ser una regla, un tema de convivencia, incluso mobiliario, ¿no? Que dices, ay, es que no me puedo lavar las manos. Vamos a hacer un proyecto en familia para tener un cajoncito donde me pueda parar y yo me pueda lavar las manos solito. Los medianitos hacen un proyecto para su escuela, algo que puedan mejorar en su entorno, y ya los que están en quinto y sexto de primaria hacen un proyecto de un producto, pero tomando en cuenta todos estos pasos de cómo puedo aportar valor a los demás. Entonces, estos proyectos le enseñan a los niños cómo ellos pueden ser un agente de cambio y cómo ellos pueden ir incidiendo positivamente en su entorno, ¿no? Que no nada más sea, ay, me quedo en mi casa, veo videitos y ya, sino, ok, todas estas inquietudes que tengo, ¿cómo las canalizo para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor? Imagínate si, no sé si conozcas la biografía de Carlos Slim. A los 8 o 9 años ya era un negociante, ya compraba y vendía dulces y chocolates y le vendía con sus familiares y los amigos.
y él fue un innovador quizás porque se adelantó años luz a su época, porque esto que estás presentando, pues de alguna manera, muy pocos en ese tiempo y en mucho tiempo de la historia del mundo, muy pocos a esa edad tienen esa visión. O sea, ¿desde dónde te nació esa visión? Pues cuando yo trabajaba con adultos, digamos que el común denominador con los adultos es que todo el mundo te dice, si yo esto lo hubiera sabido antes. Entonces, yo lo que pensaba es cómo les podemos dar una educación a los niños que les permitan llegar a todas sus metas, incluso que les generen el hábito justamente de tener metas, porque creo que en México eso nos pasa mucho, ¿no? Que tenemos esta parte como del sueño guajiro, de quisiera lograr esto, quisiera lograr el otro, pero... ¿Qué le tiras cuando sueñas mexicano? Exacto, pero no hacemos planes para llegar a esos objetivos. Entonces, creo que para mí empezó a ser muy preocupante que el país está cambiando mucho, México está cambiando mucho, y de ser un país de jóvenes, vamos a empezar a ser un país pues más mayorcitos, ¿no? Para el 2050 vamos a ser el doble de adultos mayores de lo que somos ahorita. Entonces, si nosotros realmente no aprovechamos estos años que nos quedan de bono demográfico, no aprovechamos la juventud que viene, vamos a ser un país con muchos problemas, ¿no? Entonces hay que armar a las nuevas generaciones para que ellos tengan las herramientas para realmente poderse desarrollar. Y creo que algo que es muy interesante, nosotros tuvimos un curso de verano previo a crear Tengo Iniciativa, donde hicimos un piloto, y lo que veíamos es que a los niños, cuando entienden los conceptos, se sienten muy empoderados, se sienten muy contentos y les gusta, ¿no? A diferencia del adulto que siempre reniega, ay, ¿por qué voy a ahorrar? Ay, me tengo que limitar. El niño como que ve la meta y dice, ay, yo quiero llegar a este objetivo, quiero ahorrar. Entonces, si tú le das las herramientas adecuadas, él realmente puede construir un futuro mejor, ¿no? Entonces, yo creo que todos nos tenemos que preocupar por darle una educación del futuro a los niños de México y darles las herramientas que ellos van a necesitar, porque finalmente la mejor manera de predecir cómo va a ser el futuro de un país es a través de su educación. ¿Cómo lograste que la Secretaría adoptara tus libros como parte del plan académico? Bueno, algo que es muy interesante es que creo que en todo el mundo, a partir de la crisis global de 2008, se empezó a entender la necesidad de que haya educación financiera en los diferentes ámbitos, ¿no? Desde si es la Conducef la que da ciertos consejos por parte del gobierno, las familias, tratar de darles información, pero también, por supuesto, en la escuela, ¿no? Entonces, cuando se hizo todo el tema de la reforma educativa, se abrió un espacio que se llama autonomía curricular, en el que las escuelas podían decidir qué materias importantes, que ellos consideraban que eran importantes para el futuro de sus niños, podían incluir para prepararlos mejor. Había muchas opciones como robótica, programación, ajedrez, pero una de las opciones justamente es educación financiera y emprendimiento. Y aunque no hay un material oficial para esto, justamente abrieron esta parte de pilotaje para entender cómo pueden ir funcionando estos nuevos esquemas de educación financiera y emprendimiento. Y pues Tengo Iniciativa es justo una de las opciones que las escuelas pueden utilizar, las escuelas que decidan impartir educación financiera y emprendimiento, sean públicas o privadas, para que realmente tengan una metodología, porque lo que pasa mucho con educación financiera y emprendimiento es que a veces, por la misma necesidad de las escuelas empezaban a crear sus materiales tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, pero a veces ellas mismas se daban cuenta que no era un esquema con una metodología tan clara o tan adaptada a cada edad. Entonces, con Tengo Iniciativa tratamos de darle justo esta herramienta que ellos sí puedan utilizar, que esté, digamos, con el contenido de la forma en la que los maestros lo dan, es decir, con la estructura de clase donde tú abres con una pregunta, después tienes una actividad, después tienes una lección, después esta lección la resumes y luego tienes ejercicios para aplicarla. Así son todas las lecciones de Tengo Iniciativa, pero que al mismo tiempo también fuera atractivo para los niños, que fuera divertido, y por eso tenemos juegos de mesa, tenemos casos de niños que han hecho cosas interesantes para poderlos inspirar, como Xochitl, por ejemplo, que es una niña de 8 años de Chiapas, que es la mujer más joven en haber ganado el premio del Instituto a las Ciencias de la Mujer, las Ciencias Nucleares de la Mujer, de la UNAM, y ella lo ganó por crear un calentador solar con material reciclable que costaba de 200 pesos y ayudaba a calentar hasta 10 litros de agua. Y ella lo hizo porque se dio cuenta que en su comunidad había un problema, que en su comunidad había mucha tala de árboles, y ella sí, de esta manera, era su solución para reducir la tala de árboles para calentar agua, ¿no? Entonces yo creo que los niños, de alguna manera, creo que en general en México sí está sensibilizada la Secretaría de Educación Pública a que esta es una materia o un contenido que tiene que estar dentro de la educación, y las escuelas cada vez más lo piden.
Perfecto. Pues algo más que quieras agregar, tus redes, el contacto que quieran tener escuelas, directores o los mismos estudiantes contigo, ¿cómo lo pueden lograr? Claro que sí, bueno, este libro es de SM México, entonces pueden meterse a la página de SM México, o también tenemos una página especial de Tengo Iniciativa tanto para padres como para maestros, que se llama tengoiniciativa.com, y ahí tenemos artículos muy interesantes que les pueden servir a los papás que les quieren dar educación financiera a sus hijos, a los maestros que quieran impartir este tipo de materia, y que pues de alguna forma se vuelva un tema más cotidiano e importante. Yo creo que sí tenemos que pensar mucho en cuál es la herencia que les queremos dejar a nuestros niños, ¿no? Y creo que las herramientas para enfrentar el futuro, para realmente manejar mejor sus recursos, hacer el uso más óptimo de todo lo que tienen disponible para llegar a sus proyectos, es la mejor herencia que les podemos dar para educarlos para el futuro. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar para despedirnos? Bueno, la verdad sí, también yo te apoyo demasiado. Creo que sí es muy importante que desde pequeños nos enseñen estas cosas para cambiar lo que somos ahorita. Perfecto, pues te agradecemos esta entrevista, estos conceptos, nos has ilustrado bastante que nunca es tarde para aprender a organizar los demás, ni temprano, y no esperar a que llegue el testerazo de las deudas, de las tarjetas y demás, porque lo importante es aprender del error. Y bueno, aquí ya no es ni necesario, bueno, se pueden equivocar, pero en el juego, se pueden equivocar en lo que están viviendo en sus niveles escolares, pero están aprendiendo. Exactamente, pues bueno, ojalá les sirva mucho a todos los niños de México y pues muchos saludos aquí a Guadalajara a todo el mundo. Gracias, bienvenida, continuamos con ustedes en Servicios Informativos Guadalajara.